Muy buenas noches. Hoy nuestro titular es para el horror de la guerra, para Gaza e Israel, cuando se cumple una semana de la escalada de violencia más grave que se recuerda en los últimos años. Las cifras de fallecidos y de heridos no dejan de crecer. El gobierno israelí castiga con dureza desde hace días a los habitantes de la franja que padecen las consecuencias del ataque coordinado de los milicianos de Hamás que lograron el pasado sábado introducirse en territorio israelí, asesinando y secuestrando a cientos de ciudadanos hebreos. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes de las consecuencias de este nuevo capítulo de un largo conflicto. Pero hoy les hablamos también de un asunto que genera interés, pero además controversia. Las investigaciones paralelas iniciadas por la NASA y el Pentágono sobre ovnis han despertado de nuevo la curiosidad por estos fenómenos. El misterio que envuelve a estos objetos no identificados continúa fascinando a la población y alimentando la especulación sobre la vida extraterrestre. ¿Estamos solos? Es la pregunta a la que los científicos siguen buscando respuesta. Cada año que pasa vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable. La ciencia ficción ha inspirado la conquista del espacio, pero también ha banalizado con extrañas criaturas y relatos apocalípticos la posible vida fuera de la Tierra. Nosotros mismos somos los que nos hemos inventado los hombrecillos verdes, los que nos hemos inventado los platillos volantes con una cupulita de cristal, un panorama que quizás no es el que se corresponde con el fenómeno ovni. ¿Qué sería entonces un ovni? Pues cualquier tipo de dato que se vea en la atmósfera que a priori no tenga una explicación rápida. Ahora a esos ovnis se les llaman UAP o FANI, fenómenos anómalos no identificados que siguen despertando nuestra curiosidad. ¡Ostras! My God. Y protagonizando alguna de las series más vistas en las plataformas. Parecían gemelos idénticos. Tenía una cabeza muy grande. Con forma de cigarro. ¿Qué era? El tema de los ovnis despierta toda clase de burlas y recelos, pero es y ha sido tema de análisis y discusión en las esferas gubernamentales y en los servicios de inteligencia. La mayoría de los casos acaban desmontándose, se aclaran, responden sobre todo a fenómenos meteorológicos, fraudes o sistemas espías. Sin embargo, es cierto que hay expedientes a los que nadie ofrece una explicación. Sigue habiendo un 5% de casos que no se sabe qué es lo que hay detrás, pero que no se sepa lo que hay detrás no significa que no haya nada detrás. La NASA y el Pentágono prometen arrojar luz sobre estos fenómenos. La ciencia se enfrenta a la fe y al anhelo de no sentirnos solos en la inmensidad del universo. Yo soy Tony y hace unos años estaba pues en la playa y de repente vi como una luz que era diferente, una luz rojiza, anaranjada. Cuando llegó a un punto a la derecha, esa luz pues, se volvió a quedar parada y ahí es donde fue la sorpresa, que pegó un petardazo para arriba, que eso no lo había visto yo en mi vida, a una velocidad brutal que nos dejó a todo el mundo, a los tres que estábamos allí nos dejó estupefactos y que salimos corriendo, ¿no? Yo soy pescador, entonces yo estoy muy acostumbrado a ver las luces de noche, también soy aficionado a ver las estrellas. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que está viendo satélites de Starlink y dicen que son ovnis, pero yo sé perfectamente lo que son los satélites, pero esa luz que vi no era normal. Como el de Tony, son muchos los avistamientos notificados a lo largo de las últimas décadas. Anomalías celestes sobre las que ha investigado este periodista. La época en la que más avistamientos se producen en Andalucía es a partir del año 1968, cuando se registra la primera oleada ovni, y a partir de ahí, bueno, diarios como por ejemplo ABC empieza a dedicar toda una tira a recoger historias que se van produciendo y eso hace prestar un poco más de atención a lo que hay en el cielo. Hay personas en diferentes puntos del mundo que se siguen encontrando con luces,
que siguen viendo extraños artefactos parados en la carretera, que hay extrañas naves o extraños objetos que hacen maniobras imposibles en el cielo, y aunque le queramos cambiar la denominación, sigue siendo el mismo fenómeno. Las investigaciones abiertas que en territorio nacional, en España, son clasificadas como secretos de Estado. Solo se ha abierto un conjunto de unos 80 expedientes hasta avistamientos del año 85 y se publicaron en el 2005. Y no se han publicado más, ni se van a publicar más porque el EMACON, el Estado Mayor de la Defensa Aérea en el área de inteligencia, los ha determinado como competencia suya exclusiva y no los va a publicitar. Avistamientos que Defensa investiga mediante un documento, el IG-45. Pues están los informes IG-45, que es este, por ejemplo, uno, desclasificado evidentemente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar que describe el alcance, cómo él ha notificado, cómo lo ha visto, qué es lo que ha visto, si era un fenómeno terrestre o solo aéreo, si esa persona había venido, por ejemplo, de fiesta o venía de trabajar y estaba cansado, o sea, algo muy, muy detallado. Pues son 29 páginas. El fenómeno OVNI siempre ha estado, ha tenido fase, siempre ha existido. NASA es cierto que ha abierto un poco más la mano en el sentido de reconocer que ellos también tienen informes, que las fuerzas aéreas tienen informes. Han detectado cosas que no saben lo que son. No son humanos, así se refería este exoficial de inteligencia en el Congreso estadounidense a los restos orgánicos y naves alienígenas que, según su testimonio, oculta el Pentágono. Veremos si en la audiencia privada, donde tiene que aportar documentación, las aporta, y si no, al mentir en el Congreso, pues puede tener pena de cárcel. La comunidad científica, cualquier tipo de afirmación tiene que ser probada, o sea, en eso somos estrictos y somos tajantes. El único indicio de vida que tenemos en el universo somos nosotros. Las momias no humanas presentadas en México, ya desacreditadas, también han escandalizado a la comunidad científica. Es hora, propone la NASA, de hablar sin complejos de estos fenómenos con rigor. Second, shift the conversation about UAP from sensationalism to science. La NASA sin duda ha creado un punto de inflexión en este tipo de investigación que necesita sin duda rigor y inversión de dinero, porque necesitamos datos de calidad para descartar o confirmar las hipótesis que surgen a raíz de estos fenómenos OVNI o como los queremos llamar. La ciencia llega a un punto. A partir de ahí no lo sabe explicar. La propia ciencia, ahí tienes a Francis Drake, tienes a Carl Sagan, tienes al propio Stephen Hawking, que decían que evidentemente no somos el planeta de las posibilidades imposibles, que algo más hay ahí afuera, que se han comunicado o no con nosotros, eso sí es cuestión de fe. Hay más especulación que ciencia, por supuesto. El cine se ha aventurado a imaginar cómo serían esos contactos extraterrestres que la ciencia niega. Encuentros con luces cegadoras que, como los de esta película, guardan un paralelismo sorprendente con algunos testimonios. Paco, ¿qué fue lo que viste? Yo venía por esta carretera y veía como un coche se acercaba a mí rápidamente por detrás, como dándome largas. Y era una luz bastante intensa, esa luz cada vez más cerca. Entonces, de momento, desaparece la luz y se pone encima del coche. Y va a la misma velocidad que yo. Me aparto y cojo y llamo a mi padre. Y mi padre me decía que siguiera, que no me detuviera, que podía ser algún helicóptero de la base militar, del Copero. Me monté en el vehículo de nuevo y la luz seguía persiguiéndome a la misma velocidad y de momento cogí un punto que hizo en perpendicular. Salió disparada, la experiencia más fuerte de mi vida. Me pone la piel de gallina. Sí. ¿Te pasa por la cabeza que fuera una fuerza de origen extraterrestre? No sabía qué pensar a día de hoy. Un helicóptero no podía ser porque ahí no había ningún sonido. Puede haber explicaciones para cosas que, por desconocimiento tecnológico, nosotros no encontramos. Evidentemente existen objetos voladores que no sabemos identificar, pero ovnis como tecnología extraterrestre yo por ahora creo que no. Lo que hay son tecnologías evidentemente que no son publicitadas de manera directa a la opinión pública y que responden a investigaciones secretas que cualquier persona que lo vea puede
confundirlo claramente con un objeto no terrestre. De hecho, os voy a mostrar ahora una tecnología que hasta hace muy poco, en muchos casos era tecnología secreta y ahora ya es tecnología pública. Aquí tenemos, por ejemplo, un prototipo de una aeronave de combate que tiene, como ves, una fisonomía totalmente extraña. Y esta es el avión chino, que acaba de ser publicado hace muy poco tiempo. Es un avión espía. Sí, puede afectar a la seguridad nacional, es un riesgo, evidentemente, tener tecnología que tu país no puede controlar y, por tanto, está siendo espiado. El caso, por ejemplo, del globo chino aerostático. Militares de Estados Unidos aseguran haber divisado objetos con tecnología superior al conocimiento humano. Como otros muchos relatos, nos lleva a la gran pregunta: ¿estamos solos en el universo? Estamos solos, una de las preguntas del millón, se puede decir. No hay nada más grande del universo. Así que me parece absurdo, a mí como investigadora, hablando de probabilidad, y como persona, que estamos solos en el universo. A día de hoy no tenemos constancia ni de que hayamos encontrado vida, ni de que hayamos recibido mensajes de una civilización inteligente. No por eso no vamos a dejar de buscarla. Aunque nos resulte extraño, los científicos llevan un siglo intentando ponerse en contacto con otras inteligencias. Es lo que se conoce como SETI. La vida inteligente se busca enviando mensajes y esperando respuesta, dando por supuesto que la inteligencia captará el mensaje, lo decodificará y lo querrá responder. Y eso es otro cantar. Ha habido llamadas a datos de SETI, que podía ser indicio de una civilización alienígena. Se ha probado que eso no es así. Aunque ahí hubiera vida inteligente, será muy difícil comunicarnos con ellos. Soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto? Hay que encontrar alfabetos parecidos. Puede ser que hay civilizaciones inteligentes con las cuales no hemos coincidido. Tenemos que buscar paso a paso. Tenemos primero que encontrar los planetas que puedan servir de sustrato para la vida. Pensamos que la probabilidad de que la vida que encontremos sea microscópica es la probabilidad más alta. La muestra es una única célula, inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra. La búsqueda de la vida se hace localizando entornos habitables. A día de hoy, por ejemplo, tenemos un entorno habitable que es algunas zonas de Marte, que lo tenemos relativamente cerca y tecnológicamente podemos llegar a él en unos meses. Y luego tenemos las lunas heladas, la luna de Júpiter Europa o Ganímedes, donde ahora mismo se está dirigiendo una misión espacial de la ESA, que se llama JUICE, y también en Saturno, la luna helada Encélado y la luna helada Titán. Las condiciones de esos entornos son interesantes para que la química evolucione hacia lo complejo, entre algo abiótico, sin vida, a algo biótico, biológico y vivo. Luego, si hablamos más allá del sistema solar, a día de hoy estamos obteniendo un montón de información de los nuevos exoplanetas que descubrimos, y en concreto el telescopio espacial Webb es capaz ya de darnos información de algunas atmósferas exoplanetarias. James Webb está dando un salto de gigante en la caracterización de atmósferas de exoplanetas. Y en esa caracterización, pues ahí entra la búsqueda de vida. Eva Villaver ha trabajado en este telescopio y ahora está al mando de la Agencia Espacial Española, que acaba de echar a andar en Sevilla. España contribuye en misiones espaciales a través de la Agencia Espacial Europea, contribuye a James Webb, contribuye con Keops, y misiones de futuro son misiones como Plato y Ariel. En Granada, el Instituto Andaluz de Astrofísica, además de investigar meteoritos, comprobar componentes que irán al espacio y estudiar exoplanetas, lideran la participación española en el prometedor SCA. Va a ser el observatorio más grande que dentro de 10-15 años vamos a tener en la Tierra. Son 2 baterías de telescopios, una en Australia y la otra en África. Tendrá una parte de tiempo dedicado a la búsqueda de exoplanetas y luego también a poder ver si en estos exoplanetas puede haber vida inteligente. Va a ser un cambio de paradigma. El universo es maravilloso y está lleno de enigmas y de incógnitas que necesitamos que los futuros científicos y científicas den con las soluciones. A través de esta nave galáctica, este astrofísico invita a las nuevas generaciones a explorar el universo
Un viaje, como él dice, a lo desconocido, a lo incomprendido a priori. Serán ellos quienes certifiquen si hay o no vida ahí fuera. El futuro es muy interesante y yo creo que la respuesta de si existe vida fuera de la Tierra, al menos en el sistema solar, lo podemos responder en las próximas décadas. Pero, ¿qué supondría encontrar vida? Vamos a tener que pararnos y pensar, ¿no? ¿Qué significa eso? A nivel filosófico seguramente, pero es que a nivel incluso de planteamientos científicos. Cualquier paso que damos nos da más preguntas que respuestas. O sea, respondemos una pregunta, pero abrimos la puerta a otras 15 preguntas, ¿no? En un universo cuyo tamaño nos cuesta entender, seguiremos ampliando horizontes y mirando al cielo, buscando pruebas, lo único capaz de separar la realidad de la ficción. En la Tierra nos quedamos y en concreto en Sevilla, que se ha convertido estos días en la capital de la nueva arquitectura al acoger la 16ª edición de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Aquí se exponen las mejores propuestas nacionales e internacionales que combinan materiales y sostenibilidad para construir el futuro. Esta noche nos adentramos en dos de los edificios premiados aquí en Andalucía. ¿Nos acompañan? Sevilla se convierte hasta final de año en epicentro expositivo de los considerados mejores proyectos arquitectónicos nacionales dentro y fuera del país. Más de 500.000 de trabajos en obras y estudios de 2021 y 2022 han sido presentados a las diferentes convocatorias de premio en la 16ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, donde se pasa revista a las nuevas tendencias de un arte que evoluciona a la par que las necesidades del ser humano. La capacidad que tiene la arquitectura española para responder con sensibilidad a la intervención en el patrimonio es valorada, es apreciada internacionalmente. Es necesario también reflexionar sobre cómo puede modificarse la vivienda social. Fue el arquitecto francés Jean Nouvel quien dijo que cada nueva situación requiere una nueva arquitectura, y esa es la pretensión que ha guiado los reconocimientos en obras e investigación y difusión del certamen, organizado por el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Arquitectura, y cuya reciente inauguración se ha llevado a cabo en la Real Fábrica de Artillería, como espacio icónico, secular, rehabilitado y abierto al futuro cultural de la ciudad. En concreto, la fábrica de artillería era perfecto. Nos servía como ejemplo, ¿no?, de lo que supone la arquitectura, como la capacidad que tiene la arquitectura de ser motor de cambio. Tanto esto como todos los que van de las itinerancias nacionales, internacionales, son escenarios en transformación. La Bienal, al final, lo que intenta no es elegir 20 premiados, al final es elegir 20 obras que representen diferentes sensibilidades, ¿no?, que sean las más representativas de una forma de hacer. Las cajas, estas cajas que vemos aquí, al final tienen también esa doble vertiente. Tienen una parte mucho más ilustrativa, con fotos, maquetas, dibujos. Alude a esa foto fija que he dicho, pero tiene otra parte, que es esta parte de aquí. Es un material que ha aportado los propios equipos, en los que ellos intentan contar el proceso, los materiales que se utilizaron, fotografías del proceso, testimonios de todos los agentes que han participado. Todos estos edificios tienen eso y además son buena arquitectura, porque tienen buenos espacios, desde la gran escala y el paisaje hasta el pequeño detalle de la última baldosa. ¿Qué pasa? Que ahora esta generación de arquitectos que se ha formado en esos pequeños encargos, mimándolo tanto como los grandes encargos que había antes de las diferentes crisis, cuando están accediendo a grandes encargos lo están haciendo con la ambición previa a la crisis, pero también con el cuidado al detalle. Hay administraciones que están apostando claramente por la arquitectura, pero no solamente con la arquitectura a nivel de cantidad, sino de calidad, ¿no?, que están sirviendo, propiciando que las propias administraciones sean laboratorios de investigación arquitectónica. Los médicos o los ingenieros tienen sus laboratorios de investigación. Nuestros laboratorios de investigación hoy en día, un arquitecto es básicamente el presupuesto que tiene tu cliente y tú como profesional jugártela. Entonces es muy difícil hablar de que estemos a la par de la arquitectura internacional. En España la arquitectura siempre ha sido muy buena porque los medios o los presupuestos siempre han sido muy bajos y eso sí ha servido para que busquemos el ingenio. Buena muestra de este ingenio es precisamente el reacondicionamiento de 9.000 metros cuadrados de la Real Fábrica de Artillería como espacio cultural de futuro para la ciudad. La principal dificultad ha sido precisamente unos espacios creados en el siglo XVIII con unos determinados fines, darle hoy día un
una utilización contemporánea. La atmósfera era muy poderosa, queríamos en todo momento que eso se preservara. La energía de vapor, después la energía eléctrica, todo eso ha ido dejando en los espacios huellas y marcas. Nosotros estamos aportando, estamos recorriendo un momento más en su larga historia. Fue un establecimiento industrial de primer orden. Los cañones de la fábrica de artillería eran conocidos en todo el mundo, sobre todo porque equipaban a la flota de Indias. El bronce es un material muy cotizado, un material muy valioso para el gremio de la artillería, y realmente la fábrica supone una innovación tecnológica en el empleo del bronce. Todo elemento metálico que se pueda apreciar es el reflejo de un elemento de gran soporte, entonces todas esas huellas, que son huellas históricas, todas están preservadas. Este espacio vestibular en el que estamos fue donde se tallaron, grabaron y se hicieron los leones del Congreso, Daoiz y Velarde, que fueron fundidos con bronce de cañones históricos. Es un encargo del Parlamento a la fábrica de fundición, la mayor fábrica de Europa es la de Sevilla. El origen de la fundición eran fundiciones artísticas. El mercurio del Alcázar se fundió por Morel, el giraldillo. Hay una fecha en 1565 al principio, en la calle central, que está relacionada con la fundación de Juan Morel. Entonces, el volver a tener un edificio en la parte de la industria cultural y creativa es un poco la vuelta al origen. La Bienal, bajo el lema Somos la arquitectura que vivimos, pretende una reflexión sobre la capacidad de la arquitectura para transformar el futuro a través del presente. Calidad, innovación, sostenibilidad, eficiencia ambiental y vocación social y cultural han sido criterios básicos para la selección. El Consistorio de Fuentes de Andalucía es uno de los premiados. El ayuntamiento era inicialmente un edificio neoclásico del notable arquitecto madrileño Ventura Rodríguez y había ido creciendo, como sucede con la arquitectura en el tiempo, a través de dependencias anexas. La intervención de Ignacio Laguillo logra, con una pieza nueva insertada con lograda naturalidad, que no compite con la fachada neoclásica porque trata de ser una fachada casi ciega, se convierte en el acceso a un patio que el visitante encuentra por sorpresa. No sabríamos decir si es reciente o quizá pertenece a un tiempo pasado. Además, el edificio juega con una cierta idea de recorrido, ¿no? Se convierte casi en la invitación al ciudadano para que disfrute de lo que es una institución pública, porque abriendo la cubierta al ciudadano consigue también que se tome conciencia de la realidad territorial del pueblo. Es un edificio representativo de muchas de las preocupaciones de la arquitectura contemporánea que hemos querido señalar en la Bienal. El edificio ha sido reconocido dentro de la categoría de raíces locales, que pretendía recuperar necesarios equilibrios entre lo local y lo global, recuperar identidades que tienden a perderse. El argumento medio plazo nos parecía oportuno señalar que junto con un requerimiento fundamental en arquitectura, que es solucionar los problemas urgentes, ¿no? El estricto presente, es momento ya para atender también a lo que ocurrirá el día de mañana. Decía el gran arquitecto alemán, Mies van der Rohe, que la vivienda de nuestro tiempo no existe. La vivienda tiene que estar en evolución permanente, tiene que adaptarse a la sociedad. Para algunos estudiosos, la arquitectura del futuro pasa por un regreso al pasado, a imitar fórmulas de la naturaleza. Original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones, decía Gaudí. La necesidad de preservar el medio ambiente llevaría a superar las grandes proezas estructurales del siglo XX, dando paso a recreaciones del hábitat natural, con espacios abiertos, simples, lineales, bien iluminados y que echan mano de autosuficiencia energética y materiales sostenibles e incluso reciclables. La Biblioteca Pública de Córdoba, que es el estudio de los arquitectos Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa, representa, según el criterio del jurado de la Bienal, buena parte de los valores que queremos reconocer la arquitectura contemporánea española, y funciona casi como un espejo. Y también con la vocación de que la sala de lectura esté siempre en clara continuidad con el espacio público y el espacio verde, de ahí que las superficies sean tan transparentes, para que el parque entre literalmente a través de las visiones y los reflejos dentro de la biblioteca. Proyecta una sombra que evita que el sol incida directamente sobre las grandes superficies de vidrio y se minora el gasto energético en climatización. Sin embargo, al otro lado, la fachada que da a la Avenida América es todo lo contrario, un espacio
mucho más opaco, donde la mirada se filtra evitando el tráfico. Hay una clara referencia al mundo tradicional de la celosía como un elemento propio de la arquitectura vernácula y popular andaluza. La Bienal de Arquitectura Española le ha interesado subrayar una cualidad y que no deja de ser más que un reflejo de lo que la sociedad demanda. Entender que el espacio público de las ciudades, que hoy día está tan atenazado por las presiones del turismo, bares, veladores y demás, en este caso hay una cierta arquitectura que lo que promueve es el espacio público per se, es decir, el espacio público para el puro disfrute de los ciudadanos que quieren pasear, leer, más ligado a lo ecológico, a lo medioambiental. Otra de las cualidades que podría tener este edificio, entender que hoy día una biblioteca no es exclusivamente un lugar de lectura, sino que tiene que ser un lugar pues menos encerrado en sí mismo, más abierto a lo que pasa alrededor, y por eso buena parte de los usos que desarrolla esta biblioteca no son exclusivamente salas de lectura, sino que son también ludotecas, bibliotecas infantiles, que se resuelven además con ciertos materiales que evocan de nuevo una tradición, en este caso el chino cordobés, o la incorporación a la propia obra de un muro califal. La nueva arquitectura no se limitan al estado final, es decir, a lo que podamos ver, sino que además tiene en cuenta el proceso, de dónde vienen los materiales, cuál es el gasto energético que se necesita, la vivienda, el pequeño equipamiento de barrio, el espacio público asociado pues a la pequeña escala de la ciudad, tiene que ser igualmente sobresaliente. Y eso es un esfuerzo que no depende exclusivamente de los arquitectos, depende de la ambición y la valentía política, depende de la generosidad de los agentes que promueven la arquitectura, o momentos donde la promoción privada de la arquitectura también colaboraba en elevar ese nivel general de la ciudadanía. Si no se entiende que realmente la arquitectura es un servicio público, seguramente las ciudades irán yendo a peor. Iba a decir un salto cualitativo, pero es cuantitativo. Esto es del cero al infinito. A 300 metros está la estación de Renfe, de Adif, y la estación de autobuses. El campus universitario tiene trenes que llegan a esa estación. Que nosotros podamos dar servicio a todo ese estudiantado va a ser como un centro de acogida. La biblioteca actual era la única biblioteca que el Ministerio no había hecho nueva desde muchísimo tiempo. La sala de estudio y el salón de actos, y está pensado para que funcionen independientemente de la biblioteca y que se pueden utilizar un sábado por la noche o un domingo por la mañana, en horario que nunca está la biblioteca abierta. Meta estratégica desde la primera Bienal en 1991 es proyectar los mejores trabajos arquitectónicos como un referente internacional que sabe combinar identidad cultural, histórica y artística con la modernidad. Queda preguntarse pues si la elección de Sevilla como sede está justificada. Lo hacemos a un portavoz de Architectours, empresa catalana especializada en tours turísticos por el mundo y cuya principal oferta son los grandes referentes arquitectónicos. Y la ciudad de Sevilla tiene un aliciente en el mundo de la arquitectura excepcional. Por un lado porque con una construcción histórica de la ciudad muy particular por la revolución que supuso esa apertura hacia América y hacia Asia desde Sevilla, ¿no? Y por otra parte, el atractivo de la arquitectura contemporánea, en contraste con la arquitectura global o globalizada, ¿no? Del vidrio, de lo metálico, de lo frío, tiene un componente sensorial extraordinario. Existen también en la ciudad algunas firmas de reconocido prestigio internacional. Los tours que hacemos están muy vinculados a un público profesional, ¿no? Que viene de despachos profesionales, de colegios de arquitectos, de escuelas de arquitectura, y de alguna manera saben lo que están buscando, ¿no? Lo interesante no es lo que vienen buscando, sino lo que se llevan que no sabían. Cuando se trabaja con arquitectura y con ciudad, es entender el objeto arquitectónico no como un ente, sino como el resultado de todas unas relaciones sociales, económicas y cada vez más ambientales. El mantón de Manila, que no es de Manila, que es chino, pero venía a través del galeón de Manila, y la jacaranda tampoco es de aquí, ¿no? Y sin embargo le da un carácter a la ciudad absolutamente único y personal, y hay muy pocas ciudades que la tienen, de hacer que todo el mundo encuentre su vínculo antropológico con la ciudad. Alcázar es un palacio cristiano encargado por un rey cristiano al estilo musulmán, ¿no? Es previo a la Alhambra. La Alhambra se inspira, el Palacio Pilatos, ¿no? Es un edificio absolutamente único. El virrey de Nápoles, que tenía su sede aquí, de la Casa Rivera, acaba trayéndose un arquitecto italiano y con la artesanía local acaba componiendo aquello. El Metropol Parasol, un edificio en el cual el sevillano sigue sin sentarse, sigue sin pasar, sigue sin entenderlo como propio, pero que el visitante, en un cierto conocimiento, lo que más le interesa es bajar aquí, ¿no? Cuando descubre todo esto que no tiene en su ciudad o en su país
y todo esto que le permite conocer y entender la complejidad de esta ciudad. En suma, un arte fundamental en la vida, evolución y desarrollo del ser humano. Y es que ya lo apuntó Winston Churchill, damos forma a nuestros edificios y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros. De la creación de los edificios que habitamos a la construcción de una paz que parece imposible, la de Oriente Medio. La semana que viene les contaremos las claves del conflicto palestino-israelí que deja ya cientos de víctimas y que podría suponer la destrucción completa de la Franja de Gaza. Pero además, ¿qué efectos puede tener la inestabilidad en la zona? ¿Hay riesgo incluso de ataques terroristas en Europa? Lo veremos con más detalle el próximo sábado, mientras que tengan una feliz semana.